¿Sabes lo que ocurre cuando un empático se cansa de ser la luz en habitaciones que solo devuelven sombra? No se vuelve malo, no se vuelve frío, se vuelve selectivo. Y en ese silencio, empieza a renacer, pero ya no como el que da todo, sino como el que observa desde la sombra, no por venganza, sino por supervivencia. Quédate hasta el final, porque esto podría ser tú, y nadie te advirtió lo que pasaría cuando dejes de complacer. Antes de continuar, solo te pido que le des me gusta, te suscribas y actives la campana. Los empáticos no nacen fuertes, nacen atentos, nacen hiperconscientes, con los ojos bien abiertos, no hacia sí mismos, sino hacia los demás. Nacen vigilando el estado emocional de otros, mucho antes de entender el suyo, porque, en el fondo, sienten que su seguridad depende de eso, que si mamá está triste, es su culpa, que si papá grita, deben hacer silencio, que si alguien llora, ellos deben consolar. Aprenden que el amor no es un regalo, es una recompensa, algo que se gana, y también algo que se puede perder si no cumples con las reglas invisibles del hogar. Así que comienzan a dar, y dar, y dar, no por generosidad, sino por miedo, miedo a dejar de ser necesarios, a veces incluso sin que nadie lo pida. Se adelantan a las necesidades de todos, como si su existencia dependiera de ello, porque temen que si no son útiles, si no son agradables, si no son indispensables, serán abandonados, y así, crecen como luz, en casas oscuras, no por elección, sino por instinto de supervivencia. Se convierten en el bálsamo emocional del entorno, en los guardianes silenciosos del equilibrio familiar. Son los que calman a mamá cuando se rompe, los que protegen al hermano que no entiende qué está pasando, los que justifican al padre ausente, o al que estuvo, pero nunca supo amar. Y en medio de todo eso, nadie, absolutamente nadie, se detiene a preguntar, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Quién te cuida a ti? Porque a ojos del mundo, el empático parece fuerte, parece sabio, parece maduro, pero por dentro, solo es un niño pequeño que aprendió a desaparecer, para que los demás pudieran estar bien. El empático da, hasta que ya no queda nada. Da su tiempo, da su energía, da su atención, incluso cuando nadie la merece. Sostiene a los demás con una fuerza que él mismo no comprende, porque nunca aprendió a sostenerse a sí mismo. Y lo hace sin quejarse, sin pedir, sin exigir, como si tuviera miedo de parecer egoísta, por necesitar algo. Sonríe, aunque por dentro esté colapsando. Y esa sonrisa, que antes era genuina, que antes nacía del alma, se convierte en una máscara, pulida, social, perfecta. Una máscara que calma a todos, menos a él. Porque mientras todos creen que está bien, él se desmorona en silencio. Y un día, sin previo aviso, algo se rompe. No es una explosión. No hay lágrimas dramáticas ni puertas cerradas de golpe. No hay discursos, ni reproches. Solo un suspiro, una exhalación tenue, casi imperceptible, una gota de silencio, en medio del ruido constante. Y ahí, en esa pausa, en ese espacio sagrado entre lo que finge y lo que siente, aparece algo que no había escuchado en años. Su propia voz. Una voz cansada, débil, pero honesta. Ya no puedo más. No fue un grito, fue un susurro, pero dentro de él, sonó como un terremoto, porque era la primera vez que se permitía pensar en sí mismo, sin culpa, sin miedo. Fue el primer pensamiento egoísta, pero también el primer acto de amor propio. Y con esa frase, sin saberlo, comenzó su desaparición, no del mundo, sino del personaje que había creado para sobrevivir. El personaje que decía sí aunque quería decir no. El que sostenía a todos aunque se estuviera cayendo. El que iluminaba caminos ajenos, mientras el suyo se oscurecía. Y así, el empático comenzó a deshacerse, no de lo que era, sino de lo que le enseñaron que debía ser para ser amado. Carl Jung lo dijo claramente. Nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. No se trata de convertirse en alguien más. Se trata de mirar hacia adentro, y dejar de negarse a uno mismo. El empático no se vuelve malo.
No se vuelve cruel, ni frío. Se vuelve consciente. Consciente de todo lo que dio. Consciente de todo lo que toleró. Por miedo a no ser amado. Y entonces empieza a ver. Empieza a reconocer patrones. Empieza a entender que muchos de los que lo rodeaban no lo amaban por quien era, sino por lo que les daba. Comienza a ver a esas personas que solo aparecían cuando necesitaban ser escuchadas, pero desaparecían cuando él necesitaba ser comprendido. Se da cuenta de quienes se acercaban solo para alimentarse de su energía, de su compasión, de su disponibilidad eterna, y de quienes lo usaban como un desagüe emocional, un depósito silencioso donde volcar toda su miseria, sin jamás preguntar si él también estaba roto por dentro. Entonces, uno por uno, empieza a soltar. Deja de responder mensajes que solo llegan cuando hay una crisis. Deja de justificar ausencias que ya no duelen, porque ha dejado de esperarlas. Deja de sacrificarse. Deja de apagar su fuego, para que otros no se sientan incómodos con su luz. Y en ese proceso, se vuelve sombra, pero no una sombra triste o derrotada. No una sombra de derrota, sino de protección, de introspección, de poder contenido. Empieza a mirar en silencio, sin necesidad de hablar, sin la urgencia de explicar sus decisiones, sin justificar su distancia, porque ahora entiende algo que antes no podía ver. Quien no respetó su presencia luminosa, no merece comprender su ausencia silenciosa. No se aleja por venganza, ni por orgullo, ni por rencor. Se aleja porque, finalmente, eligió su paz. Y cuando alguien elige su paz, ya no vuelve al ruido que antes confundía con amor. La sombra no es maldad, aunque muchos quieran hacerte creer que sí. La sombra no es ese rincón oscuro al que vas cuando te has vuelto alguien frío o vengativo. La sombra es, en realidad, el límite. La frontera invisible y poderosa entre lo que permites y lo que ya no toleras. Es el muro que el alma herida construye, no para encerrar su luz, sino para protegerla. Es la versión del empático que se cansó de vaciarse para que otros se sintieran llenos. Es la respuesta silenciosa a años de entregarse sin medida y ser devorado sin culpa. La sombra no es venganza. Es protección. Es autocuidado radical. Es el momento en que el empático, por fin, deja de romperse solo para que otros puedan seguir enteros. Deja de sacrificarse en nombre de un amor que solo pedía, pero nunca devolvía. Deja de moldearse, de silenciarse, de apagarse, solo para no incomodar. La sombra llega cuando el alma ya no puede seguir negándose a sí misma por miedo a quedarse sola. Y en ese instante de claridad, el empático despierta. Abre los ojos, no con rabia, sino con verdad. Y entonces comprende que no tiene por qué encajar en espacios que lo desbordan. Que no tiene que seguir mendigando atención, afecto o respeto. Que si alguien no lo ve en su totalidad, con su luz y con su sombra, entonces no merece quedarse. La sombra no aparece de la nada. Es la consecuencia de muchas heridas ignoradas, de muchas lágrimas escondidas, de muchas sonrisas fingidas. Es el resultado de haber sido la contención emocional de todos, mientras por dentro uno se iba desmoronando. Es el grito que nunca se dijo en voz alta. Es el basta que al fin se vuelve real. Porque llega un día, un momento exacto, en que algo dentro del empático hace clic. Ya no se trata de ego. No se trata de orgullo. Se trata de dignidad. Se trata de amor propio. Se trata de entender, finalmente, que el amor no debe doler. Que no se tiene que sufrir para ser merecido. Que quien te ama de verdad no te exige que te traiciones. Y al comprender esto, el empático deja de intentar salvar a todos. Deja de correr detrás de quien no quiere ser alcanzado. Deja de sanar a quien no quiere dejar de herir. Porque entendió, con el alma cansada pero firme, que no puede salvar a quien está decidido a seguir hundido. Que no puede amar a quien insiste en destruirlo, mientras le promete amor. Entonces ya no fuerza conversaciones. Ya no se queda donde no hay reciprocidad. Ya no persigue migajas emocionales disfrazadas de cariño. Ya no pide permiso para sentir, ni se disculpa por tener un corazón tan sensible. Ya no se culpa por haber amado demasiado, porque ahora entiende que amar mucho nunca fue el problema. El problema fue darlo todo donde solo sabían tomar. Ahora, el empático despierto se elige a sí mismo. Y no lo hace por capricho, ni por frialdad. Lo hace por necesidad. Por supervivencia emocional. Porque ya no puede seguir muriendo un poco cada vez que se traiciona para sostener a otros.
Y aunque eso implique perder a casi todos, esta vez, no se pierde así. Porque antes, lo que más le asustaba era quedarse solo. Ahora, lo que realmente le aterra, es volver a olvidarse de quién es. Y eso, pase lo que pase, ya no va a volver a pasar. Si tú también eres ese empático, si alguna vez amaste tanto que te olvidaste de ti mismo, si pusiste el corazón en manos ajenas, esperando que alguien lo cuidara como tú lo hacías con todo el mundo, si te vaciaste intentando llenar a los demás, si diste tanto, que un día te encontraste sin fuerzas para darte siquiera a ti, si cada vez que alguien te necesitó, tú estuviste, incluso cuando tú también te estabas rompiendo por dentro, si alguna vez callaste tu intuición para no incomodar, si suavizaste tu intensidad para no parecer demasiado, si te volviste experto en leer necesidades ajenas, pero analfabeto emocional de las tuyas, si fuiste paz en medio de guerras que no te pertenecían, si bajaste el volumen de tu alma, para que otros no huyeran de tu verdad, entonces, esta es tu señal. Este instante, estas palabras, este silencio entre cada frase que estás sintiendo más que leyendo, no son una coincidencia, son un reflejo, una resonancia de esa parte tuya que ha estado gritando en voz baja desde hace años. Ya basta. Estás aquí porque algo dentro de ti se cansó, cansado de fingir que no duele, de actuar como si no te afectara, de seguir dando, incluso cuando nadie se detuvo a preguntarte cómo estás, de ofrecer amor, cuidado y comprensión a personas que solo supieron recibir, pero nunca sostenerte. Y necesito que escuches esto con total claridad. No estás solo. No estás exagerando. No estás roto. No eres débil por sentir tanto. No estás mal por necesitar descanso, límites y respeto. Estás despertando. Estás saliendo de un largo, profundo y silencioso sueño. Un sueño en el que confundiste amor con sacrificio. En el que aprendiste, sin saberlo, que para ser querido había que olvidarse de uno mismo. En el que te enseñaron que tu valor dependía de lo útil que fueras para los demás. Y sí, despertar duele. Porque despertar es ver con los ojos abiertos todo lo que diste. Y todo lo que no te fue devuelto. Es mirar atrás y entender que en muchas relaciones fuiste soporte, pero nunca prioridad. Es reconocer que te sentiste profundamente solo, incluso cuando estabas rodeado. Es llorar por ti. Por todo lo que aguantaste, por todo lo que merecías y nunca llegó. Pero escucha esto. Cuando despiertes del todo. Cuando dejes de pedir permiso para sentir. Cuando ya no busques validación como oxígeno. Cuando dejes de tratar de encajar en lugares que te reducen. No volverás a la luz de antes. Volverás a ti. A tu centro. A ese lugar sagrado donde tu voz tiene fuerza. Donde no necesitas ceder tu alma para que alguien se quede. Donde tu sensibilidad es guía, no carga. Donde tu compasión tiene límites. Donde tu ternura es poder, no debilidad. Volverás a tu hogar interno. Ese que siempre estuvo esperando que dejaras de mendigar amor. Y recordaras que tú también mereces. Que tú también importas. Que tú también necesitas brazos que sostengan, no solo manos que exijan. Y ahí, en ese regreso, comprenderás por fin algo esencial. No necesitas complacer para merecer amor. No necesitas sacrificarte para ser visto. No tienes que volverte menos, más callado, más pequeño, más fácil. Para que otros no se sientan amenazados por tu profundidad. Y lo más transformador de todo, ya no le temerás a tu sombra. Porque entenderás que no es oscuridad pura. Es parte de ti. Es tu guardiana. Es la parte que aprendió a protegerte cuando todos los demás fallaron. Es la fuerza que contiene tu rabia legítima, esa que nació cuando fuiste ignorado, usado o silenciado. Es la que no se deja pisar. La que dice no sin temblar. La que no explica su valor. La que recuerda todo lo que sufriste, y jura no permitir que vuelvas a pasar por lo mismo. En tu sombra habita un poder que nunca fue destruido. Solo estaba esperando a que volvieras por él. No para atacar. No para vengarte. Sino para sostenerte. Para abrazarte justo cuando todos los demás suelten tu mano. Para decirte, con voz firme y clara, ahora me tengo a mí. Y ese día será el verdadero renacer del empático. No el que se borra por amor, sino el que se honra por fin.